mi familia destruyó mi sueño y que terminé odiando lo que más amaba. Voy a decir algo que probablemente suene exagerado, pero para mí es completamente real. Hubo un momento en mi vida en el que todo tenía sentido, y ese todo giraba alrededor de la lucha libre. No era solo un pasatiempo, no era algo que veía por entretenimiento o porque estaba de moda. Para mí era una obsesión, pero de esas que te construyen, no de las que te destruyen. Era lo único que lograba que me levantara con ganas de hacer algo más que simplemente existir. Desde que tenía como 11 o 12 años, me quedaba viendo combates durante horas. Me aprendía los movimientos, las historias, los personajes. Me sabía quién era el villano, quién era el héroe, quién traicionaba a quién regresaba después de meses. Todo. Pero lo que más me atrapaba no eran los golpes, ni siquiera las acrobacias. Era la emoción, esa sensación de que todo podía pasar en cualquier momento. Y claro, como cualquier niño que se obsesiona con algo así, empecé a imaginarme ahí, no como espectador, sino como parte de eso. Como alguien que subía al ring, que tenía su propio personaje, su propia historia, alguien que hacía que la gente reaccionara. Pero bueno, eso era en mi cabeza, porque en mi casa, eso era otra historia. Cada vez que mencionaba la lucha libre, mi mamá hacía esa cara, esa que mezcla preocupación con juicio. Y no tardaba en soltar frases tipo, eso no es un trabajo de verdad, te vas a lastimar, eso es puro teatro ridículo, busca algo útil. Y al principio, lo típico, ¿no? Te molesta, pero no le das tanto peso. Dices, bueno, no entiende, pero con el tiempo empieza a cansar. Empieza a sentirse como si lo que te gusta fuera un error. Aún así, yo seguí, porque cuando algo te gusta de verdad, no lo sueltas tan fácil. En 2019 fue cuando todo se volvió real. Encontré una escuela de lucha libre en mi ciudad. No era algo enorme, no era televisión, no era fama, pero era un inicio. Era lo más cercano que había estado de ese mundo que llevaba años imaginando. Recuerdo perfectamente el día que fui por primera vez. Estaba nervioso, pero no nervioso de miedo, sino de esos nervios que te hacen sentir vivo, como cuando sabes que algo importante está por pasar. El gimnasio no era nada glamuroso. No había luces, ni público, ni música épica. Era un espacio sencillo, con colchonetas, equipo básico y gente que, como yo, estaba ahí por puro amor al deporte. Y ahí conocí a Noah, mi entrenador. Un tipo serio al principio, pero que sabía perfectamente lo que hacía. No era de los que te endulzan el oído, pero tampoco de los que te aplastan. Era justo. Ese primer día fue una locura. Aprendí más cosas en unas horas que en años viendo lucha libre desde fuera. Caídas, llaves, movimientos básicos y algo que no esperaba. Lo difícil que era coordinarte con otra persona para que todo saliera bien. Porque sí, desde fuera parece sencillo. Pero desde dentro es otra historia completamente distinta. Tienes que confiar en la otra persona. Tienes que reaccionar rápido. Tienes que escuchar indicaciones en medio del movimiento. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de algo. Esto no era solo físico, era mental. Y para mí, eso lo hacía todavía más interesante. Salí de ese primer entrenamiento destrozado, literal. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubiera pasado un camión por encima, pero al mismo tiempo estaba feliz, de una forma que no recuerdo haber sentido con otra cosa. Sabía que eso era lo mío. Pero claro, en mi casa no lo veían así. Cada vez que llegaba cansado, cada vez que mencionaba el entrenamiento, cada vez que hablaba con emoción, recibía lo mismo: críticas, advertencias, comentarios negativos. Y poco a poco, las discusiones empezaron. No eran peleas gigantes al principio, eran comentarios, indirectas, miradas, pero se iban acumulando, hasta que se volvieron constantes. Aún así, yo seguía, porque en el gimnasio era diferente. Ahí nadie me veía como el que está perdiendo el tiempo. Ahí era alguien que estaba aprendiendo, alguien que estaba mejorando, alguien que tenía potencial. Y eso pesa mucho, más de lo que la gente cree. Luego llegó la pandemia, y todo se detuvo. Entrenamientos cancelados, eventos suspendidos, encerrados en casa. Y para alguien como yo, fue desesperante, pero seguimos en contacto. Videollamadas, mensajes, planes a futuro, intentando no perder eso que habíamos construido. Cuando por fin volvimos en 2021, fue como respirar otra vez. Aunque con restricciones, con miedo todavía en el ambiente, pero volvimos, y yo volví con más ganas que nunca, pero también
con más presión en casa. Las discusiones ya no eran suaves, eran constantes, pesadas, agotadoras, hasta que un día exploté. Y dije algo que probablemente no ayudó en nada, pero que en ese momento sentía completamente real. Yo decido cómo arruino mi vida. Silencio total, de esos que se sienten más fuertes que un grito. Y aunque en ese momento me sentí liberado, en realidad fue el inicio de algo peor, porque desde ahí dejé de hablar del tema en casa, no porque quisiera, sino porque ya no valía la pena. Y así, entre entrenamientos, discusiones y silencios incómodos, llegué al momento que llevaba años esperando. Mi debut, mi primera vez en el ring, mi momento. Mi debut no fue un día cualquiera, fue de esos momentos que sientes que llevas construyendo durante años sin darte cuenta, como si cada entrenamiento, cada golpe, cada caída, cada discusión en casa, todo hubiera sido una preparación silenciosa para ese instante en específico. Recuerdo que me desperté ese día mucho antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por esa mezcla rara de emoción y ansiedad que no te deja quedarte quieto, como si tu cuerpo supiera que algo importante está por pasar y no quisiera que lo arruinaras quedándote dormido. Me miré al espejo varias veces antes de salir de casa, no porque dudara de cómo me veía, sino porque intentaba convencerme de que eso era real, de que no era otro de esos escenarios que me imaginaba cuando era más chico viendo combates en la tele. Me repetía mentalmente mi nombre en el ring, Razor Mena, un personaje que había construido poco a poco con ayuda de mis compañeros, alguien más agresivo, más impredecible, con una energía que contrastaba completamente con cómo soy fuera del ring. Era curioso porque, aunque yo era más reservado en la vida real, ahí arriba me transformaba. Era como si pudiera sacar una versión de mí que normalmente no dejo salir. Cuando llegué al lugar del evento, el ambiente era completamente distinto al del gimnasio. Había ruido, gente moviéndose de un lado a otro, el sonido de las botas golpeando el suelo, conversaciones cruzadas, nervios flotando en el aire y una energía que simplemente no se puede explicar si no la vives. No era un estadio lleno, claro que no, pero para mí se sentía enorme. Era suficiente para que mi mente dijera, esto es en serio. Noah se me acercó antes de que empezara todo. No me dio un discurso motivacional ni nada por el estilo, solo me miró y dijo algo como, no pienses demasiado, haz lo que sabes hacer y escucha. Y eso fue todo. Pero de alguna manera, eso me tranquilizó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Mi combate estaba pactado, obviamente. Como siempre en este mundo, no se trata de ganar o perder, sino de contar una historia. Y mi papel era perder, pero hacerlo bien, hacer que la gente reaccionara, que conectara. Y sinceramente eso no me importaba. Yo solo quería estar ahí, demostrar que podía hacerlo. Cuando salí al ring, porque siendo honestos, tampoco era el ring más profesional del mundo, pero en ese momento se sentía como el Madison Square Garden. Escuché algunas reacciones del público. No eran gritos masivos, pero sí lo suficiente para darme ese empujón de adrenalina que necesitaba. Y en cuanto empezó el combate, todo lo demás desapareció. El miedo, las dudas, las discusiones en casa, todo. Solo éramos mi oponente y yo, moviéndonos como habíamos practicado, coordinándonos, reaccionando. Hubo un momento en el que casi fallo una secuencia, lo admito, pero logré ajustarme rápido. Y eso para mí fue una pequeña victoria personal. Perdí el combate, sí, pero cuando terminó escuché aplausos. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Después del evento, mientras estábamos en backstage, mis compañeros me felicitaron. Nada exagerado, pero comentarios como, bien ahí, vas por buen camino, se nota que conectas con la gente. Y esas palabras, viniendo de gente que ya tenía experiencia, valían muchísimo. Esa noche regresé a casa con una sensación que no había tenido en mucho tiempo, orgullo. No perfecto, no grandioso, pero real. Y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. No fue así, porque aunque yo estaba feliz, en mi casa no cambió absolutamente nada. Ni una pregunta de ¿cómo te fue? Ni curiosidad, ni interés, solo silencio, o peor, indiferencia. Y cuando el tema salía era lo mismo de siempre, que eso no llevaba a nada, que era peligroso, que estaba perdiendo el tiempo. Pero yo ya había probado lo que era estar ahí. Y eso hizo que me aferrara más. Durante los siguientes meses empecé a participar en más combates, a construir mejor mi personaje,
a sentirme cada vez más cómodo en ese mundo. No era perfecto, claro, todavía me faltaba mucho por aprender, pero iba avanzando. La gente empezaba a reconocerme un poco más, a reaccionar más cuando aparecía, y eso alimentaba mis ganas de seguir. Sin embargo, mientras en el ring yo crecía, en casa todo se deterioraba. Las discusiones eran más frecuentes, más intensas, y aunque yo intentaba ignorarlas, era imposible que no me afectaran. Aún así, seguí, porque en ese punto, dejarlo no era una opción. Era lo único que realmente sentía mío, hasta que llegó 2023, el año que, sin exagerar, lo cambió todo. Para ese entonces, yo ya estaba metido en una rivalidad importante dentro de la empresa. Nada gigantesco, pero sí lo suficiente como para que hubiera una historia detrás, para que la gente estuviera pendiente de lo que pasaba. Y dentro de esa historia había un combate clave. El tercero de una serie, el que cerraba todo. Y claro, tenía que ser especial, más intenso, más impactante, más memorable. Ahí fue cuando empezaron a plantearse cosas más arriesgadas. Primero lo de la mesa, romperla con el cuerpo. Nada nuevo en la lucha libre, pero sí algo que impone respeto cuando sabes que eres tú el que va a recibir el impacto. Y luego, lo otro. El momento de sangrado, el famoso Blade. Yo sabía lo que implicaba. Sabía que no era algo que pudiera fingirse del todo. Y también sabía exactamente cómo iba a reaccionar mi familia si se enteraba. No estaba cómodo con la idea, no del todo, pero tampoco quería quedarme atrás. No quería ser el que dijera que no cuando todos estaban apostando por hacer algo más grande. Y ahí fue cuando Renzo, mi compañero, mucho más experimentado, me dijo que él podía encargarse de eso. Que yo no tenía que hacerlo, que él sabía cómo, que no me preocupara, y confié, porque en ese mundo confías, tienes que hacerlo, aunque una parte de mí seguía con esa espinita de duda. Y lo peor es que sabía algo desde antes de que pasara. Si algo salía mal, no iba a ser solo un problema en el ring, iba a ser un problema en mi casa, y grande. Pero aún así, no dije nada. No le conté a mi mamá, no le conté a nadie fuera de ese círculo, porque ya sabía cuál sería la reacción, y preferí evitarla, o al menos, intentarlo, hasta que llegó el día del evento. Y con él, el momento que terminó arruinándolo todo. Hay días que empiezan como cualquier otro, pero sabes en el fondo que no lo son. Ese 27 de mayo de 2023 se sentía diferente desde que abrí los ojos. No era solo otro evento, no era otra lucha más. Era el cierre de una historia que habíamos construido durante semanas, una rivalidad que ya tenía al público enganchado y que según todos en backstage tenía que terminar a lo grande. Y cuando en este mundo alguien dice eso, significa que algo intenso va a pasar sí o sí. Desde que llegué al recinto, el ambiente estaba cargado. No sé cómo explicarlo, pero se siente. Es como una mezcla de adrenalina, nervios, expectativa y un poquito de miedo que nadie admite en voz alta. Yo intentaba mantenerme tranquilo, repetir mentalmente los movimientos, recordar los tiempos, las señales, pero había una parte de mí que no dejaba de pensar en lo que venía, la mesa, el salto y el momento del corte. Eso era lo que no se me salía de la cabeza. Renzo estaba tranquilo, como siempre. Ese tipo de calma que solo tiene alguien que ya ha pasado por todo eso 1000 veces. Incluso bromeaba un poco antes del combate, como si fuera algo más del día a día. Y eso de cierta forma me tranquilizaba, porque pensaba, si él está así, es porque todo va a salir bien. Spoiler otra vez, no exactamente. El combate empezó fuerte. Desde el primer momento la energía del público se sentía más intensa que en otras ocasiones. Había más gritos, más reacción, y eso te mete más en el personaje. Yo ya no era yo nada más, era Razor Mena. Y en ese punto todo lo demás desaparece. Nos movíamos bien, sincronizados, todo fluía como debía, y llegó el primer gran momento, la mesa. Recuerdo perfectamente cómo la armé. Cada movimiento parecía más lento de lo normal, como si el tiempo se estirara. Sabía lo que venía. Sabía que en unos segundos iba a estar tirado sobre esa mesa esperando que alguien saltara desde arriba para romperla conmigo, y aún así no dudé. Renzo me acomodó, hizo todo como estaba planeado, subió a la altura desde donde tenía que lanzarse, y por un segundo miré hacia arriba. 3 metros. No parece tanto, hasta que estás abajo. El público gritaba, y entonces saltó. El impacto fue brutal, no te voy a mentir. El aire se te va por un segundo, el cuerpo se sacude,
Pero en ese mismo instante, escuchas el sonido de la mesa rompiéndose, sientes la reacción del público, y algo dentro de ti dice, valió la pena, porque sí, dolió, pero no fue nada fuera de control. De hecho, mientras estaba en el suelo, pensé algo tipo, ok, sobreviví a esto, seguimos. La lucha continuó como estaba planeada. Todo iba bien. El ritmo, las reacciones, la historia, todo estaba funcionando, hasta que llegó el momento que ahora odio recordar, el corte. Renzo me agarró en una llave, como parte de la secuencia. Me acercó lo suficiente para hablarme al oído, como hacemos siempre para coordinarnos. Y yo le dije casi en automático, no te pases. Él respondió tranquilo, confía, y yo confié. Sentí el momento exacto, ese pequeño roce en la frente. No duele como uno imagina, es más una sensación rara, pero en segundos sientes cómo empieza a salir la sangre. Todo seguía bajo control, hasta ahí. Luego vino el golpe con la silla. Y eso hizo que todo se viera más real, demasiado real, porque la sangre empezó a correr más de lo esperado, mucho más. Pero en ese momento no piensas en eso, sigues, porque estás en medio del combate, porque el público está reaccionando, porque la historia no puede detenerse. Y seguimos, 3 minutos más, 3 minutos que ahora se sienten eternos cuando los recuerdo. Hasta que llegó el final, mi llave de rendición, la victoria, el cierre perfecto, en teoría, pero en cuanto terminó el combate y salimos del foco del público, la realidad cayó de golpe. Backstage se movió rápido, demasiado rápido. Alguien me agarró del brazo, otro buscaba algo para presionar la herida, otro decía que no dejara de apretar, y ahí fue cuando entendí que algo no estaba bien. Renzo tenía la cara completamente cambiada. Ya no era el tipo tranquilo de antes, estaba nervioso. Y no dejaba de decir, lo siento, me pasé, lo siento, de verdad. Y ahí fue cuando lo supe. No había sido un corte pequeño, había sido algo más. Sentía la sangre bajar, caliente, constante, y aunque no estaba en pánico, sí estaba como en shock, no por el dolor, sino por la situación. No era lo que habíamos planeado, para nada. Me atendieron ahí mismo, presión, limpieza, intentar cerrar la herida, todo mientras yo estaba sentado tratando de procesar lo que acababa de pasar. No estuve en peligro grave, eso es importante decirlo. Pero sí fue más serio de lo que debía ser. Mucho más. Después de un rato lograron estabilizar todo. Ya no salía tanta sangre, el mareo pasó y poco a poco volví a sentirme normal. O lo más normal posible después de eso. Renzo seguía disculpándose, y yo honestamente no estaba enojado con él, porque sabía que no fue con mala intención. Sabía que en este mundo esas cosas pueden pasar. Pero había algo en mi cabeza que no dejaba de repetirse. Mi familia se va a enterar. Y no me equivocaba. Cuando todo terminó, cuando ya estaba un poco más tranquilo, hice lo que sabía que tenía que hacer. Llamé a mi mamá. Y ese fue el verdadero golpe de la noche, porque no hubo preocupación tranquila. No hubo, ¿estás bien? No, hubo gritos, muchos. Desde el segundo en que escuchó, me hice un corte en la cabeza. Ni siquiera dejó que explicara. Ni siquiera dejó que le dijera que no fui yo, que fue un accidente, que ya estaba controlado. Nada. Solo gritos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no me dijiste? Podrías haberte matado. Intenté hablar. De verdad lo intenté. Pero era imposible. Era como hablarle a una pared, pero una pared que te grita. En algún punto intenté pasarle a Renzo para que explicara, pero ni eso. No quiso escuchar, no quiso saber, solo quería reaccionar. Y al final lo único que dijo fue, vuelve a casa, ya, y colgó, así, sin más. Y te juro que en ese momento todo lo que había pasado en el combate dolía menos que esa llamada, porque ahí fue cuando entendí que esto no iba a quedarse solo en un susto. Esto iba a perseguirme, y no tenía idea de cuánto. Esa llamada no fue el final de nada, fue el inicio de algo mucho peor. Cuando llegué a casa esa noche, todavía con la cabeza vendada y el cansancio encima, lo primero que sentí no fue alivio, ni descanso, ni siquiera tranquilidad por estar fuera del evento, fue tensión. Esa sensación de que entras a un lugar donde sabes que te están esperando, pero no para ver cómo estás, sino para reclamarte algo. Mi mamá no me recibió con un ¿cómo te sientes? Ni con una mirada preocupada, no.
Me recibió con esa mezcla de enojo y decepción que ya conocía demasiado bien, como si yo hubiera tomado la peor decisión posible de manera consciente, como si hubiera hecho algo absurdo solo por rebeldía. Intenté explicarle. De verdad lo intenté. Le dije que no fui yo quien hizo el corte, que era parte del combate, que era algo controlado, que simplemente se salió de lo planeado, pero era inútil. Cada palabra que decía parecía rebotar. No importaba lo que explicara, porque en su cabeza ya había una versión fija. Yo había hecho algo irresponsable. Punto. Y lo peor no fue esa noche. Lo peor fue todo lo que vino después, porque pensé que con el tiempo se calmaría, que pasaría de ser un reclamo fuerte a algo ocasional, pero no, se convirtió en un tema permanente. En cada comida familiar, en cada reunión, en cada cumpleaños, siempre salía, a veces de forma directa, a veces como comentario disfrazado, a veces como broma, pero siempre estaba ahí, como si ese momento se hubiera convertido en mi única identidad dentro de la familia. Ahí viene el que se cortó la cabeza por gusto. ¿No te vas a traer una venda hoy también? ¿Ya dejaste de hacer locuras o todavía no? Y todos reían, todos. Y yo me quedaba ahí. A veces intentaba explicar otra vez, decir que no fue así, que no fue decisión mía, que fue un accidente dentro de algo que no se podía hacer de otra forma. Pero ya nadie escuchaba. Era como si ya hubieran decidido qué creer, y cualquier cosa que dijera solo fuera ruido. Hubo momentos en los que quise levantarme e irme, pero no me dejaban, literal. Mi mamá aplicaba la típica de, si tú te vas, yo también me voy. Y claro, eso generaba tensión, incomodidad, y terminaba quedándome, aguantando, escuchando lo mismo una y otra vez. Y eso desgasta, mucho más de lo que parece, porque no es un comentario aislado, es constante, es repetitivo. Es como si cada reunión fuera un recordatorio de que hiciste algo mal, aunque no haya sido así. Mientras tanto, mi relación con la lucha libre empezó a cambiar. Al principio seguía entrenando, seguía yendo a eventos, intentando separar una cosa de la otra, pero ya no era lo mismo. Cada vez que pensaba en volver, en entrenar, en subirme al ring, también pensaba en lo que venía después. Los comentarios, las discusiones, el ambiente en casa. Y poco a poco empecé a ir menos. Luego conseguí trabajo, repartiendo paquetes, horarios largos, cansancio constante, y eso también influyó. Ya no tenía el mismo tiempo ni la misma energía. Pero siendo honesto, aunque hubiera tenido el tiempo, no sé si habría seguido igual, porque ya no era solo falta de tiempo. Era desgaste emocional, hasta que llegó un punto donde simplemente dejé de ir. Sin hacer mucho ruido, sin despedidas grandes, solo dejé de aparecer y pensé, ingenuamente, que eso iba a solucionar algo, que si dejaba la lucha libre, mi familia dejaría el tema, que todo se iba a calmar. Pero no, ni cerca. Seguían sacándolo, seguían recordándolo. Como si no importara lo que hiciera, el error ya estaba marcado. Y entonces llegó esa noche. Año nuevo. Después de las uvas, después de intentar aguantar otra reunión más, ya no pude. No fue un momento dramático hacia afuera, solo dije que no me sentía bien, y me fui. Pero por dentro, estaba completamente saturado. Cuando llegué a mi casa, me acosté. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo, con todo acumulado en la cabeza. Y pensé algo que me dio miedo reconocer. Si van a seguir viéndome como el problema, entonces no quiero ser parte de esto. Al día siguiente mi mamá llamó. No respondí. Volvió a llamar. Y otra vez, y otra, hasta que paró. Le escribí que estaba enfermo. Intenté evitar el conflicto, pero no funcionó. Me llamó otra vez, y cuando contesté, ya no tenía paciencia. Me exigió que fuera, que me estaban esperando. Pero yo sabía la verdad. No me estaban esperando para comer. Me estaban esperando para lo mismo de siempre. Y ahí, algo se rompió. Le dije que estaba enfermo, que me dejara descansar, y colgué. Apagué el celular, y por primera vez decidí no ceder. Eso obviamente no cayó bien. Días después, cuando vinieron a reclamarme, pasó lo inevitable. Exploté. Pero de verdad, no como antes. No fue una frase impulsiva. Fue todo lo que llevaba guardando durante años. Grité, golpeé la pared. Les dije que ya estaba harto, que ya habían conseguido lo que querían, que había dejado la lucha libre, que ya no estaba ahí, que ya no había nada más que reprochar. Y aún así, seguían, se quedaron en silencio. No porque entendieran,
sino porque no esperaban esa reacción, y yo estaba llorando, de enojo, de frustración, de cansancio, y me fui. Salí de la casa, me fui a un parque, y lloré ahí, solo, porque ni siquiera en mi casa podía hacerlo sin que empeorara todo. Después de eso, me alejé, de ellos, de la lucha libre, de todo. Y cuando mi entrenador intentó contactarme meses después, ya no era la misma persona, no estaba enojado con él. Pero todo lo relacionado con ese mundo me provocaba rechazo, porque ya no lo asociaba con pasión, lo asociaba con conflicto, con desgaste, con todo lo que perdí en el camino. Le expliqué lo que pasaba, pero cuando vi que incluso ahí la historia no estaba llegando como yo la contaba, me rendí, literalmente. Le dije que ya no quería saber nada, que mi carrera estaba muerta, y corté todo. Grupos, redes, contactos, todo, como si borrarlo fuera a hacer que dejara de doler. Spoiler final, no lo hizo. Porque ahora no solo había perdido algo que amaba, también sabía que lo había hecho por presión, y eso pesa diferente, mucho más. ¿Hice bien en dejarlo todo solo para intentar tener paz? ¿O dejé que mi familia destruyera algo que nunca debí soltar? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.